Hoy entraremos en la India histórica. Bueno, la vez pasada habíamos visto una especie de caleidoscopio, como una especie de collage de lo que son muchas estampas de la religiosidad y de la historia de la India. Entonces era como una cantidad de figuras fosforescentes que se juxtaponían unas a otras. Y uno dice, bueno, ¿y esto dónde termina, dónde acaba, por dónde lo coge uno, cómo comienza, qué? Pues habíamos hablado de que con esto no nos puede pasar lo mismo que con los griegos, porque los griegos crearon un mundo que nosotros tomamos a su imagen y semejanza, y crearon una lógica que nosotros tomamos como ellos la definieron, que es la lógica aristotélica. Entonces, entrar en el pensamiento griego es profundizar en nuestros propios sistemas de valores, que fueron los que se desarrollaron desde el pensamiento griego, más la influencia judeocristiana, más la influencia gótica, para crear el hemisferio occidental, más las influencias africanas e indígenas de nuestro planeta, en el caso particular de la tierra desde donde viene este relato. Con los hindúes no pasa nada de eso, con los indios. Cuando decimos indios estamos hablando de hindúes, de musulmanes, de la gran diversidad del subcontinente de la India. Cuando decimos hindúes estamos hablando estrictamente de la religión del hinduismo. El gentilicio es indio, no hindú, hindú es la religión. Con los indios pasa una cosa muy particular. Para poder establecer una periodicidad histórica, es decir, para poder decir un pueblo aparece en este lado y termina en este otro y le pasan estas cosas, estamos contando el tiempo como una línea, como nos enseñaron los griegos a contarlo, que era como una sucesión de eventos que empezamos hoy, luego seguimos mañana y así. Resulta que en la India el tiempo no se va a contar así. Los tiempos son cíclicos, no son lineales, es decir, no hay pasado, presente y futuro. No hay un concepto de tiempo como el de Kant, que decía que uno traía un concepto de tiempo ya en la unidad sellada de la mente y que lo que hacía era aplicarlo a la realidad. Traía un concepto de tiempo y traía un concepto de espacio, y con eso se disponía a ubicar la realidad en el concepto de tiempo y espacio que uno traía en la unidad sellada de la cabeza. Eso era lo que decía Kant. En la India esto no se aplica. En la India los tiempos son cíclicos y las cosas vuelven y pasan. Entonces, pero pasan en espiral, de otra manera, en otro sentido. Los grandes testimonios de la llegada de los arios, que son los libros de los Vedas, no tienen ningún tipo de alusión histórica, no tienen alusiones a batallas ni a tiempos como sí las tiene la Biblia. Y si usted lee la Biblia, en la Biblia puede encontrar periodicidades de la historia del pueblo hebreo. En los Vedas no, lo que narran son hazañas de los dioses. El conteo del tiempo para ellos no solamente es completamente diferente al de nosotros, sino que no es importante, porque sus tiempos son eternos y cósmicos, no son los ciclos de la vida humana. Entonces, por eso es difícil periodizar la historia de la India. Vamos a hacer lo que podemos con los antecedentes de las fechas de excavación que tienen, pero no es así como ellos cuentan ni imaginan su tiempo. Es simplemente una medida, como un metro que nosotros usamos para que nosotros podamos acercarnos a su tiempo, pero ellos cuentan su tiempo de otra manera. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, resulta que ellos, con el sistema de castas, lograron vivir en sociedades que coexistían separadamente. Al vivir en sociedades que coexistían separadamente, durante mucho tiempo, pudieron tener grandes civilizaciones sin estar unificados, a diferencia de los pueblos de la antigüedad, como la China, como Egipto, que se unificaron en un momento dado alrededor de un personaje y empezaron a existir como un reino unido. La India coexiste como una gran cantidad de reinos aparte, separados, y cada cual vive en su pedazo de la tierra como mejor le parece. Entonces no hay una unidad histórica, sino en determinados periodos.
Hay raticos en que ellos logran una unidad histórica y chévere y bueno, y luego se les desbarata y entonces siguen en sus reinos apartes. Es un país de reinos fragmentarios, porque como son tantos y son tan distintos y vienen de épocas tan remotas, entonces cada cual ha hecho su propio parche de la realidad según el lugar donde la habite. Entonces buscar una unidad es posible solo a raticos. Y por el otro lado, la India creó sus fundamentos históricos durante los primeros 1500 años de existencia y así se nos quedó. Es decir, la India actual, la del siglo XXI, tiene los fundamentos históricos que se crearon durante el periodo de la llegada de los arios y su contacto con la cultura dravídica que ya existía y con los reinos de Harappa y Mohenjo-Daro. Es decir, hacia el año más o menos hacia los años 1500, 2000 antes de Cristo, entre el 2000 y el 1500, estos tipos crearon su sociedad. 2500 y 1500 antes de Cristo crearon la sociedad que hoy tienen. Y son como eran en esa época, los fundamentos. Pues con todos los cambios y las tecnologías, y hay automóviles y son los dueños de los computadores en este momento en el planeta, la tecnología de punta está en la India en cuanto a sistemas, todo lo que usted quiera. Pero el fundamento cósmico de la India se creó en esos primeros 1500 años y eso estructuró la relación de la India con el mundo. Y eso se ha mantenido de esa manera desde entonces hasta nuestros días. Por eso se dice que la India es la cultura más coherente que hay en términos de continuidad histórica, porque sin tener unificaciones sino solamente a ratos, siendo reinos tan separados, teniendo una diversidad de creencias casi ilimitada, lograron una religión y una manera de habitar en el mundo que los pudiera mantener como civilización a lo largo de los milenios y han sido contemporáneos de todo el mundo. Entonces fueron contemporáneos de los asirios, de los sumerios, de los caldeos, de los egipcios, de los fenicios, de los israelíes, de los griegos, de los romanos, de los británicos, de todo el mundo han sido contemporáneos y ellos continúan sobre la faz de la tierra, inclusive cada vez son más. Y continúan con los fundamentos entre el año 2000 y 1500 antes de Cristo, que fue cuando se montó toda la historia de ellos. Entonces, hasta para abordarlos históricamente hay que tener otra mirada, no solamente para abordar su pensamiento, que de suyo es de lo más complejo que hay, sino para contar el cuento, nomás de quiénes son y dónde están parados, toca contarlo de una manera diferente, porque ellos lo ven diferente y porque su historia es distinta a la de muchísimos otros pueblos. Y eso es lo que tienen también de fascinante, de enigmático y de misterioso para un pensamiento como el occidental, que siempre ha querido que las cosas sean blancas o negras, que le quepan en sus esquemas de pensamiento y que se puedan meter en los cajones que tiene en la cabeza para guardar en su closet el contenido de la realidad. Entonces con ellos no hay ni closet, ni cajones, ni cuartos siquiera, ¿ve? Entonces guárdeme todo eso donde usted no tiene. He ahí el reto de abordar una aproximación hacia la India. Pues teniendo en cuenta todo este montón de cosas, hay una sucesión de pueblos que han estado en ese continente, que es lo más cerca que podemos decir nosotros a establecer un periodo de las diferentes épocas históricas de la India. Y teniendo en cuenta que esto está mezcladísimo con toda su visión cósmica, como estábamos viendo la vez pasada, que van apareciendo unos y vienen con todos sus dioses, entonces los dioses van dando una visión cósmica de cada pueblo que va llegando. Entonces, habíamos visto que en un principio estaban los dravídicos, y que después llegan los invasores arios, y que los invasores arios van a llegar por el Himalaya, que se descongela en el verano y toda ese deshielo produce una cantidad de ríos que facilitan entrar por navegación al gigantesco continente de la India. Entonces usted imagínese el subcontinente usted pasa el Himalaya, que eso ya es una cosa majestuosísima, porque sus montes tienen 8000 metros de altura y están ahí los techos del planeta, y se encuentra con un subcontinente del tamaño del mundo que termina en el Océano Índico. Entre el Himalaya y el Océano Índico queda la enorme, vastísima y gigantesca India.
Entonces usted llega allá y encuentra todos los climas, todos los pueblos, encuentra la diversidad más grande que se pueda imaginar. Y generalmente la gente no se iba, una vez que llegaba allá no se iba. Entonces se fueron quedando. Y hay una cosa muy particular, es muy difícil encontrar vestigios arqueológicos de los arios en el sentido de excavación como se encuentra en otros pueblos. El mayor testimonio de la llegada y la fusión de los arios con los dravídicos en la historia de la India está en los Vedas, en los libros que escribieron, en toda la colección de los libros védicos, ¿sí? Pero entonces resulta que en los Vedas, como dijimos, no hay ni fechas, ni batallas, ni datos históricos, porque no se trata de eso, se trata de las historias de los dioses entre ellos mismos. Entonces usted, a pesar de que tiene un testimonio poético, profundo y maravilloso del pensamiento religioso de la India, no tiene datos históricos ni de excavaciones en esos textos, porque no se tratan de eso, están contando los tiempos cósmicos, frente a los cuales la vida humana es una brizna dentro de la posibilidad infinita del universo. Entonces, de ahí en adelante tenemos problemas. La excavación que tenemos de Mohenjo-Daro y de Harappa, que son los reinos más antiguos, está cubierta, como hemos hablado, de unos sellos que no hemos logrado descifrar. Nadie ha dado con el chiste de qué eran esos sellos que están en los vestigios. Además, lo de Mohenjo-Daro y Harappa se descubrió solamente hasta 1922. Es decir, durante toda la época de la era británica y todo eso, cuando yo eso no se sabía. Solo hasta el 1922 se descubre los vestigios de Harappa y Mohenjo-Daro. Y aún descubriendo los vestigios y las excavaciones arqueológicas, todavía no sabemos qué dicen los sellos que protegen estos secretos que, como muchos otros, todavía llenan de misterio la historia de la India. Entonces, ellos van creando sus reinos separados, y van creando sus historias, y van creando su manera de habitar el cosmos. Y cada uno de los pueblos que llegue se va a acomodar a lo que ya existe y va a traer lo que viene en su propio equipaje de dioses. Y el hinduismo le va a dar la posibilidad de meter cualquier dios que traiga, cualquier cuento que traiga y de cualquier manera que lo traiga dentro de su espectro cósmico y dentro de su panteón. O sea, todo bien. Usted trae otro dios, venga, aquí le aquí le hacemos un cuartico y entonces lo adoramos también. Y de esa manera se fue creando una estructura tan poderosa por su flexibilidad que permitió que hubiera un lugar para cualquiera que fuera llegando a la India y se fueran acomodando con todo y dioses, con todo y concepto de la divinidad, y encontraran un lugar dentro de la inmensa diversidad de lo que es la India. Entonces se van conformando los pueblos y se van conformando las religiones. Y las religiones van correspondiendo. Las religiones es un decir, estamos hablando del hinduismo, pero es que cada uno tiene variantes de eso.
y dentro de eso va a haber muchas otras maneras de mirar la realidad. Entonces, y de mirar sobre todo lo sagrado. Entonces, dentro de ellos, por ejemplo, habíamos hablado de los dioses primigenios, de cómo ellos van a salir de una primera creación del universo, y luego van apareciendo los dioses que son de la creación y de la destrucción, y que reencarnan. Hay una figura, por ejemplo, que es de una preciosura, es la diosa del amor, casi que sería el equivalente de la Afrodita de los griegos, se llama Lashmi. Ella es la diosa del amor, de la suerte y de la fortuna, y es la más popular de todas las diosas, y es a la que se le tiene más adoración. Entonces, esta diosa, ella le trae a usted todo, le trae la fortuna, le trae el amor, le trae la dicha, le trae todas las cosas maravillosas. Mejor dicho, ella es una chévere en todo sentido, pero es vulnerable a los halagos y a la adoración. Lo mismo que se deja convencer de un adorador, se deja convencer de otro. Entonces a uno le trajo el amor, la riqueza y la buena suerte, que son las cosas más deseables del mundo, pero entonces otro le hizo ojitos, y se fue con el otro que le hizo ojitos, y entonces cuando ella se va, se lleva todo lo que le trae a usted. Entonces, como le trajo el amor, la riqueza y la buena suerte, pues cuando se va se lleva todo eso, y usted se queda, mejor dicho, se queda mirando un chispero, después de que se le va Lashmi. Y pues la desolación es inmensa, y ella se va para donde le hagan otros ojitos, porque es vulnerable a los halagos y a las adoraciones. Entonces resulta que ella es la diosa de uno de los festivales más importantes, por esto la llaman a ella la inconstante. Otros le dicen Shankal, y hay una fiesta que es la de Diwali, que es entre octubre y noviembre, donde Lashmi recorre la tierra buscando el lugar donde pasar la noche y otorgar sus dones. Entonces imagínense, todo el mundo enciende miles de lámparas de aceite y se colocan alrededor de las casas y hacen fluir los arroyos, todo para atraer a esta diosa que trae todo ese montón de cosas tan lindas y que decida pasar la noche en su casa. Entonces eso lo convierte al país en un lugar fantástico, y centellean homenajes a esta diosa, y todo el mundo quiere que ella esté en su casa. Ella, en los comienzos de la creación, ella digamos, su sentido como Dios Supremo es vivir para Vishnu. Vishnu, que es el que le aconsejó que batiera el océano celestial para obtener el néctar vitalizador. Ellos tienen unos néctares vitalizadores y tienen unas sustancias poderosas que se llaman soma, y ellos beben el soma y quedan fantásticos. Entonces eso es una bebida de los dioses. Entonces él la va convenciendo, y ella va flotando en lo alto de una flor de loto, y sale la diosa Lashmi. El nacimiento de ella es muy parecido al nacimiento de Afrodita, porque los dioses, Vishnu empieza a decir que batan el océano como si fueran claras de huevo para hacer punto de yema. Entonces van batiendo el océano, ¿sí? Y van batiendo el océano y se obtiene un néctar vitalizador. Y entonces las olas empiezan a agitarse, y flotando de lo alto de las olas aparece una flor de loto, y la flor de loto se va convirtiendo en la forma de la diosa Lashmi, y cuando la flor de loto toma la forma de esta diosa, se revela una belleza absolutamente impresionante, y los cielos empiezan a cantar alabanzas, y empiezan a salir las danzarinas celestiales alrededor de esta diosa, porque ellos son solladísimos. Entonces salen todas las bailarinas celestiales alrededor de ella, y los ríos y los arroyos del mundo fluyen hacia ella, y los elefantes celestiales absorben las aguas cristalinas en sus trompas para bañarla a ella, que es exquisita. Entonces cuando termina el baño, Lashmi se viste, y se viste con tal cantidad de adornos que desafía en su belleza cualquier descripción, y el océano le ofrece como regalo una guirnalda de capullos perfumados que jamás se marchitan, porque son de un universo poético maravilloso. Entonces Lashmi es joven y bella y de piel dorada, y tiene un brillo nacarado, y los ojos son grandes y luminosos, y tienen forma de loto, y los largos y ondulados cabellos negros le llegan hasta las rodillas, y lleva tantas joyas que resulta una visión deslumbrante cuando sale de la espuma del océano. Y ahí decimos que se parece a Afrodita, porque Afrodita nació de la castración de Cronos, cuando los genitales de Cronos entran en contacto, la esperma de los genitales de Cronos entran en contacto con la espuma del mar, y de esa fusión nace Venus, Afrodita, y nace en forma dentro de una concha, como se ve, como la pintaría Botticelli. Entonces
esta Lakshmi también nace de esas espumas del mar, y la visión deslumbrante de esta mujer hace que le den toda clase de guirnaldas, y ella está totalmente recubierta de joyas, y parece una visión dorada deslumbrante, y todas las diosas del mundo hindú están totalmente recubiertas de joyas, y tienen todas esas pulseras que se unen desde los dedos hasta las muñecas, y por eso es que estas mujeres son adornadísimas, y tienen esos saris de esos colores tan bellos, y tienen esas miradas misteriosas y todo, porque Lakshmi está en el corazón de las mujeres de la India. Entonces sale esta mujer así de maravillosa, y Vishnu queda, pero imagínense, privado. Entonces ella es la mujer de Vishnu, y la condición de esa alianza es bellísima, porque todos los demás dioses la desean, pues quién no, pero ella es la mujer de Vishnu. Vishnu convenció a las aguas de que batieran sus olas para producir semejante criatura, entonces pues ella es la mujer de Vishnu, y se va a mantener fiel a su esposo de la siguiente manera: ella va a renacer tantas veces como él renazca. Entonces cuando él encarna, ella se convierte en la encarnación de la esposa de quien quiera que él sea, y cuando él se vuelve Dios, ella se convierte en diosa cuando él está de Dios, de manera que lo acompaña en cualquiera, en la reencarnación, en la divinidad, en los avatares, en todas las diferentes manifestaciones que Vishnu tenga, ella va a estar a su lado porque es su esposa fiel. Entonces, cuando Vishnu encarna en la forma del enano Vanamana, ella se vuelve Kamala, reencarna como Kamala. Cuando Vishnu se vuelve Parasurama, ella se vuelve su esposa Dharani. Cuando él se vuelve Rama, ella se vuelve Sita. Cuando él es Krishna, ella es Rukmini. Y cada vez que adquiere una forma humana, ella se vuelve su esposa. Y cuando él aparece en la divinidad, ella aparece en la divinidad. Entonces Vishnu será el eterno macho y Lakshmi será la hembra universal. Y de esa manera ellos dos van a representar las fuerzas de lo femenino y las fuerzas de lo masculino en el universo celestial de la India. Así es la cosa con ellos, que es otra manera, digamos, distinta de hablar del principio del yin y el yang, que en la cultura china es el principio de lo femenino y de lo masculino, rigiendo el cosmos y el universo. Entonces tienen historias así de maravillosas. Y las fuerzas femeninas en el hinduismo tienen unos poderes. Se habla de una serpiente enroscada. Hay una fuerza, cuando estábamos hablando del tantra o el yoga del sexo, que es la purificación y la perfección a través de la sexualidad como forma cósmica de armonía, que hace que dos seres trasciendan sus propios cuerpos para entrar en el contacto entre lo uno y el todo. Entonces estos espíritus femeninos se producen y se convierten en una especie de serpiente enroscada que hay dentro del cuerpo de la mujer, y a través de la sexualidad se va generando el deseo. El deseo va desenroscando la serpiente que está enroscada en los chakras inferiores de la mujer, la va desenroscando y la va desenroscando hasta que la serpiente del deseo se extiende totalmente, y cuando se extiende totalmente va rodeando de espiritualidad el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre, y este acto de estirarse la serpiente del deseo, a la que ellos llaman Kundalini. Kundalini es la energía sexual, es la energía de esta serpiente que se desenrosca, y cuando ya se estira totalmente y llega hasta los chakras de la cabeza, produce una especie de baño del espíritu, que es el que lleva a la trascendencia mística, y por eso es que estas diosas están talladas en la piedra con los ojos del deseo de quien está encontrando el cosmos en ella y en el otro. Esa fuerza de la sexualidad femenina ellos la llaman Shakti, y esa fuerza del Shakti está presente en la danza y está presente en todas las manifestaciones de la divinidad. Entonces la fuerza femenina dentro del hinduismo es una cosa impresionante, y se va a manifestar de muchas maneras. Otra de las manifestaciones es Parvati, la esposa de Shiva, que en su forma de Parvati tiene todo el amor y la comprensión, que en su forma de Kali es la diosa de la muerte, y que en su forma de Una es la diosa de la guerra.
son los diferentes aspectos, pero las fuerzas de lo femenino son muy importantes dentro del panteón hindú. Todos los hindúes van creando su mundo con todos estos dioses, con Shiva danzando la danza del fuego, que es la que está llevando al mundo a la destrucción, para que después de la destrucción vuelva a crearse y renazca una y otra vez. Como el mundo se crea y se destruye varias veces, entonces no hay tiempos. No hay ese tiempo de pasado, presente y futuro, sino los ciclos de las destrucciones y de las unificaciones y de la renovación y de la creación, que es la manera como ellos se instalan en el universo. Entonces, ellos esto lo tienen montado, en los primeros 2500, 2000 años ya lo tienen montado. Luego va a haber, digamos, diferentes maneras de agregarse a estos pensamientos, pero la sociedad, el sistema de castas, el concepto del cosmos, eso ya lo tienen montado en el momento que se termina, digamos, en que se completan esas fusiones entre los arios y los dravídicos, que son los habitantes originales. O sea que por ahí, digamos, diga usted, ya cuando estamos en el siglo octavo antes de Cristo, ellos ya tienen todo eso perfectamente resuelto, y las demás civilizaciones todavía no han aparecido, y esto ya la tienen hecha y consolidada. Entonces van a tener su forma de crecer en reinos separados que coexisten pero no se mezclan. Y una circunstancia va a permitir el primer proceso de unificación. Y esa circunstancia, curiosamente, está ligada a la inmensa y a la inmortal figura de Alexandros. Es a través de él y alrededor de su presencia que se va a dar ese primer proceso de unificación de la India, que es el que vamos a ver después. En el proceso que va a llevar a la primera unificación de la India, van apareciendo otras formas de interpretación religiosa. Una es el jainismo y la otra es el budismo. Según la tradición hindú, cuando Brahma, el espíritu supremo, decidió poblar la tierra con seres humanos, creó 7 rishis o santos con sus ondas mentales, a los que todavía se les puede ver en las constelaciones de la Osa Mayor, mientras que sus esposas formaron la constelación de las Pléyades, que están próximas a las de la Osa. Los rishis crearon 7 manús o salvadores, que eran 7 eras del mundo, y en las cuales todos ellos nacieron y todos fueron seres vivos. Entonces en la mitología hindú, donde hay tantos relatos acerca de los santones y de los mitos, van apareciendo estos personajes. Y una de estas, digamos, de los fundadores de todos estos maestros, van a salir otras religiones, otras formas religiosas que van, unas nacen, otras prosperarán y otras no. Una de las que va a prosperar es el jainismo, que llega a la India como en el siglo VI antes de Cristo, unos 6 siglos antes. Entonces, en esa mirada del mundo, hay una creencia de que la vida está en innumerables partes del universo. Y según los méritos, las almas se pueden alojar en piedras, en plantas, en insectos, en otros animales, en personas, y por eso los jainistas adoran toda forma de vida. Entonces el personaje es una especie, el fundador es un hombre llamado Vardhamana. Vardhamana más tarde fue llamado, se le conoció con el nombre de Jina el Victorioso. Él nace en el año 599 a.C.
en el nordeste indio, en una región llamada Besarch. Entonces, sobre él hay cualquier cantidad de leyendas, pero es una figura histórica. Entonces, cuando nació, la sociedad estaba estrictamente dividida en castas, pero estrictamente, ¿verdad? El brahmanismo, pues, en su forma más, y dentro del sistema de castas, pues, la casta más importante es la de Brahman, que es la que nace de la cabeza, y entonces cada una de estas castas, como habíamos visto, es un sistema, digamos, es un círculo del mundo en el cual ellos habitan, y esto es inamovible. Entonces, pues hay gente que le va muy bien, que son los brahmanes, porque son los religiosos. Hay otros que son los kshatriyas, que son los nobles guerreros, que son los de... Y hay otros que son los sudras, y otros que son los vaisyas, y hay otros que no tienen castas. Y la gente que no tiene castas tiene una situación terrible, porque son los parias, son los intocables. Usted está en cada casta según el punto de reencarnación. Es lo que lo lleva a que esté en esa casta y no en la otra. Entonces la gente que es brahman es porque ya ha desarrollado tal cantidad de procesos de reencarnación que ya está en un grado de perfección que lo hace ser un brahman. Ese ciclo de las reencarnaciones es el que se llama samsara, que es esa rueda a través de la cual usted muere y reencarna una y otra vez hasta que el alma esté lista para dejar de reencarnar y llegar al moksha, que es el estado de la no reencarnación. De eso se trata, digamos, la creencia hinduista de la reencarnación. Entonces, los brahmanes estaban gobernando la sociedad y ellos eran los dueños del balón de toda la jugada. Entonces nace Vardhama en una zona próspera, y es una zona de los kshatriyas. Y esta zona está gobernada por un parlamento formado por jefes kshatriyas, lo que le permite a él poderse desarrollar en esa zona. Entonces, este personaje va a desarrollar una serie de hazañas y va a soñar con un elefante blanco y resplandeciente, con una criatura mágica que se le aparecía a todas las madres que iban a dar a luz a una persona especial. Entonces, era alguien capaz de guiar a su pueblo en tiempos turbulentos. Detrás del elefante había una serie de imágenes, entre ellas un toro blanco, la diosa Sari, que representaba la felicidad del niño. Había muchos símbolos y cada uno de ellos va apareciendo en el sueño. Entonces, en el sueño él empezó a ver a la diosa y la vio con su marido, y este empezó a llamar a los mejores intérpretes de los sueños y le explicaron que Trishali, que era el que había soñado, era la madre del hijo perfecto que iba a traer para siempre la luz del conocimiento. Entonces, mucho tiempo después va a llegar este personaje y van a ser, la esposa va a ser esposa de un brahman, pero luego Indra, para evitar, primero va a venir en un tiempo de pobreza. Entonces Indra, para evitar que el niño naciera en la pobreza, lo transforma en el niño del vientre de Trishali, que es una de las diosas grandes. Entonces, desde la más tierna infancia, este personaje, Vardhama, da muestras de sabiduría, de valor, de destreza física. En una ocasión, por ejemplo, salvó a sus amigos de un elefante desbocado. Los elefantes están en toda la simbología de la India, pues están allá en todo. Y entonces él los apartó y los salvó de todos. Todos salieron corriendo, menos él, que se le acercó tranquilamente al animal, que estaba enloquecido, lo calmó, se agarró de la trompa del elefante y subió con toda suavidad sobre su lomo. Y así lo logró dominar. Otra vez estaba subido en un árbol y un dios secundario lo atrapó por los hombros y lo echó a volar para asustarlo. Los dioses hacen eso cuando están aburridos. El niño, sin asustarse, agarró con una mano del pelo al dios y con la otra le dio un golpe tan fuerte que el dios lanzó un grito de dolor y volvió a dejar al niño en el árbol donde lo había encontrado. Todos los demás dioses encontraron muy divertida esa hazaña y le pusieron el nombre del valiente conquistador. Entonces, poco a poco se fue dando a conocer y fueron muchísimas sus hazañas. Entonces, este personaje va, después de todas sus hazañas, se va a convertir en monje y va a ayunar y va a empezar a desposeerse, a desprenderse de todas las cosas que tenía. Entonces se fue quitando la túnica, se fue quitando todos inclusive se arrancó los cabellos de la cabeza para demostrar qué tan desposeído y desprendido estaba de todo, hasta que quedó completamente desnudo. Este personaje es como el símbolo de la renunciación, del desprendimiento, de cómo el no apego a ninguna cosa material. Este personaje, digamos, de esta doctrina,
es que muchos siglos más adelante, cuando empiece la gran epopeya de Gandhi por la independencia de la India, cuando él les habla de despojarse de todas las cosas que dependían y que hacían los ingleses, les está hablando a ellos de una cosa que siempre ha estado en su tradición. Los jainistas se van despojando de todo y hay sectas en la India de hombres que andan totalmente desnudos porque se han despojado de absolutamente cualquier posesión terrenal. Entonces, este personaje tiene lo alcanza a ver la infinita manifestación de la vida y se da cuenta que la vida está en todas partes. Está en las piedras, en los árboles, en los ríos, en las montañas, en el rocío, en el amanecer, en el arco iris. Y como la vida está en todas partes, la vida es absolutamente sagrada y no se puede matar ninguna forma de vida. El jainismo protege la vida en todas sus formas, inclusive los hay que andan barriendo con unas ramas para no pisar por equivocación a una hormiga y matar una forma de vida, porque en todas hay manifestaciones del alma. Entonces son pacifistas, son totalmente desapegados, y es del jainismo, digamos, que Gandhi va a poder entender espiritualmente y a dar a conocer espiritualmente la no violencia a su gente mucho tiempo después. O sea, eso va a ser una teoría política, pero el sustento espiritual de la no violencia, de la INSA, del Saraya, de toda la lucha no violenta, es el jainismo. Entonces, el jainismo no permite dañar ninguna forma de vida, por eso es que ellos son vegetarianos además, porque todos los animales contienen almas y todo eso. Entonces, resulta que por eso es que no matan ni comen ni cazan ningún animal. Entonces este personaje respeta la vida en todas sus formas, renuncia a todo, y a través de la renuncia, que es lo que se llaman los santones, los que han renunciado a toda posesión personal, logra y el budismo logran de alguna manera trascender el ciclo de las reencarnaciones. Porque a través de la renuncia usted va, digamos, como saltando etapas y no le toca hacerse toda la vuelta, casta por casta, hasta llegar a ser brahman, sino que a través de la renunciación usted va purificando el alma. Es decir, el jainismo y más adelante el budismo van a abrir otros caminos, otros destinos, distintos a la eterna rueda de la reencarnación, pero que también se van a dar dentro del suelo de la India. Entonces, esta es una. La otra es la de este hombre que nació ya adulto, que iba caminando un día. Este va a ser el de las grandes religiones, de las más grandes religiones, y nacen más o menos por la misma época, en el siglo VI antes de Cristo, que es cuando pasan todo. El siglo VI antes de Cristo es el siglo de Pericles en Grecia, es cuando sale Zoroastro en Persia, es cuando sale el Buda, Gautama Buda, que es del que vamos a hablar. Es la época del jainismo, es la época de Confucio, es la época de Lao Tse. Eso, mejor dicho, cósmicamente, ese es un siglo poderosísimo. Entonces, resulta que este personaje, Gautama Buda, va a nacer de una reina que es Mahamaya, que es esposa del rey Sudrohana y que reinaba en lo que hoy es Nepal. La reina fue transportada a un lugar celestial en el Himalaya para ser limpiada y purificada, y el espíritu de Buda se le aparece en la forma de una nube iluminada por los rayos de la luna, que lleva un loto y da 3 vueltas alrededor de ella antes de penetrar en su cuerpo. Entonces, en aquel cuerpo se oye una música maravillosa tocada por instrumentos que suenan sin la ayuda de manos humanas ni divinas. Los árboles florecen, los ríos interrumpen su curso para contemplar el milagro. A la mañana siguiente, ella le cuenta a su marido lo que pasó, y ambos creen que se ha tratado de un sueño. Consultan a los astrólogos para averiguar eso qué significa, y estos le dicen que van a tener un hijo. Y entonces en esta ocasión van a tener la ocasión de tener un hijo, y ellos, como es un acto divino, van a tratar de protegerlo de la enfermedad, de la muerte, de la vejez, de todo. Y ese niño pues él van a ser ya, digamos, ya van a ser grande, y ellos van hacia el templo donde lo van a tener, y resulta que él nace en la mitad del camino, ¿sí? Y nace cuando están hacia el templo donde van, y nace debajo de un árbol, y el árbol va a florecer inmediatamente, y
ellos no quieren que sepan nada de los dolores del mundo. Entonces le prohíben a la gente hablar de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria. Le construyen un palacio maravilloso donde él nunca va a sentir ni deseo ni necesidad de salir. Lo van a rodear de felicidad. Y resulta que en este jardín maravilloso no existe el sufrimiento ni la infelicidad. Los padres van a poner a Buda en un sitio donde no lo toque ninguna forma de sufrimiento. Y esto que los padres hicieron por Buda es lo que los padres quisieran hacer con cualquiera de sus hijos, que era meterlos en un nicho donde no los toque nada, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la angustia, protegerlos de toda sensación insatisfactoria, de todo eso. Pero resulta que eso no se puede, ni siquiera para Buda. En algún momento Buda se escapó del jardín y vio, porque él ya había tenido una esposa maravillosa y tenía hijos y era un hombre maravilloso y sensual y precioso, y sale y ve, se vuela del jardín, y lo que va a ver le produce tal nivel de dolor que descubre aquello de lo cual quisieron protegerlo toda su vida y aquello para lo cual él había estado destinado a venir, para evitar eso, el sufrimiento. Entonces, Buda huye del jardín y descubre a un hombre enfermo, a un hombre anciano y a un hombre pobre y miserable. Y descubre el sufrimiento. Y ya no va a poder volver a su jardín. Solamente volverá para despedirse de su esposa y de su hijo. Cuando los va a besar, los ve tan bellos durmiendo que dice: si los despierto y le digo que me les voy, más sufren. Me les voy. Y sale de su jardín y no va a volver nunca más. Y empieza a pensar, ¿qué produce el sufrimiento? Entonces, primero va por toda la vida de la renunciación y se despoja de todo y se vuelve santón y se para debajo de una piedra y todo, pero dice: no, esta no es. Sigamos, digamos, esta no es la senda mía. Entonces, él va reflexionando y él va a tener la iluminación. Buda es un iluminado. Y la iluminación le dice a él que toda existencia es insatisfactoria, porque las insatisfacciones están causadas por el deseo de que las cosas sean permanentes. Y la característica de las cosas es que nada es permanente. No existe ninguna permanencia en el mundo. Entonces, cuando usted quiere que las cosas, conservar las cosas y que se le queden, empieza a sufrir. Entonces, la idea es dejar de sufrir para alcanzar el estado de total placidez. Y ese estado de total placidez es el nirvana. Eso tiene 8 pasos, eso tiene toda una cantidad de vueltas a través de la meditación y todo eso para llegar allá. Pero básicamente el asunto es el siguiente: el apego, el apegarse a las cosas, el deseo entendido como apego, como querer retener en las manos las cosas que no se pueden retener, producen un sufrimiento terrible. Entonces la idea es que usted vaya aligerando el alma de manera tal que no tenga apegos hacia las cosas, y de esa manera usted vaya alcanzando cada vez más paz. Esto no tiene que ver con el escepticismo, no tiene que ver, es no tener, es irse despojando de los deseos, entendiendo deseos como apegos. O sea, dejar que las cosas así como vienen se vayan para que el alma no se apegue a ellas. Y ya el último punto de la senda del no deseo es el nirvana, cuando usted ya se ha desprovisto de todos los apegos. Entonces, por la vía del desapego, en el sentido espiritual de la palabra, el budismo trasciende también los sistemas de castas, porque usted se va perfeccionando es a través del desapego. No solamente del despojo físico, como es en el caso del jainismo, que también está incluido acá, sino del desapego espiritual hacia toda forma de deseos que lo puedan limitar a usted en el camino del perfeccionamiento del alma. Entonces aquí se va perfeccionando el alma, o a través de la desposesión total, como en el jainismo, o a través de las castas, como en el hinduismo, o a través de la renuncia al deseo, del desapego,
como en el budismo. Igual la idea es perfeccionar el alma. Entonces unos se hacen la vuelta larga, que es a través del ciclo de las reencarnaciones, otro que se hacen la renuncia a todo, y otros que se van desapegando poco a poco de todas las cosas que el alma quiere que sean permanentes. Por ejemplo, usted no quiere morir, pero no es que somos mortales, ahí sí como le hacemos. Entonces usted no quiere envejecer, por ejemplo, y no quiere envejecer, pero eso es un destino del cuerpo humano. Entonces, si usted se apega a la juventud con una locura frenética, la de sufrimiento que se le viene encima es total, porque esa pelea está perdida desde antes de empezarla. Entonces, esos apegos a las cosas, a las personas, a las situaciones, hacen que el tratar de retener lo que no puede ser permanente le produzca a usted un sufrimiento inmenso. Y el budismo lo que va a tratar es de buscar la manera de que el alma sufra lo menos posible. O sea, que el alma, al no estar apegada, no significa que no ame, significa que no pretenda poseer lo que ama. Y entonces de esa manera usted puede querer sin apegos. Entonces el budismo va a traer una dulzura y una misericordia y una compasión en religiones que eran durísimas. Entonces el hinduismo, como estaba planteado, era súper severo en términos de dureza, pero esto le va a traer dulzura. Y este budismo va a través después de la ruta de la seda, va a ser conocido en China y va a ser conocido en Japón. Y en China va a ser importantísimo, es, digamos, la religión más importante ahí, es su actitud ante la vida psicológica. Y en Japón también va a llegar a ser el budismo zen. Y en Japón, cuando se encuentre con la religión del Shinto, que es una religión también muy severa, va a dulcificar el shintoísmo como dulcificó el hinduismo, el brahmanismo. Va a dulcificar lo que toca, porque Buda es una figura dulce, que lo que pretende es traer una actitud que evite el sufrimiento. Para evitar el sufrimiento es que él nace. Entonces él va contando todas esas historias, va teniendo muchos discípulos, y todos los discípulos le van ofrendando maravillas. Y un día alguien le ofrece una carne de cerdo y Buda se la come para no despreciar la ofrenda, y la carne de cerdo es la que le va a producir una indigestión y se muere de una carne de cerdo, para demostrar que toda... Entonces uno dice, pero ¿por qué le dieron esa carne de cerdo a Buda? Para que no se apegue tampoco a la vida. Buda se come eso y se muere, y la considera la mejor de las ofrendas, porque es la ofrenda que le quita el apego a la vida. Y el hombre se va. Entonces, esto sucede en el siglo VI antes de Cristo. Y resulta que 3 siglos más tarde viene un emperador durísimo, viene ya después, cuando viene Alejandro, en la época del helenismo. Alejandro llega a la India, y se acuerda que Alejandro caminó y caminó y caminó la India, hasta que sus hombres le dijeron, bueno, ya, suficiente, esto es más grande que el mundo que hemos recorrido hasta ahora, devolvámonos. Pero sin embargo alcanza a caminar bastante la India. Entonces, con la llegada de Alexandros, en un momento dado, una figura de la época, Asoka, aprovecha la llegada de Alejandro, lo apoya a él y logra montarse en el poder por la vía de Alejandro, y después va a seguir, pues digamos, aprovecha la circunstancia de la llegada de Alejandro a la India, y después de sus generales, y a la muerte de ellos, el tipo se va a montar en el poder, y va a unificar la India. Es el primer proceso de unificación. Estamos en la dinastía Maurya, y este tipo se llama el emperador Asoka. Entonces, este emperador Asoka es el unificador de la India, y va a gobernar a sangre y fuego, digamos, su gobierno va a ser, esa unificación va a ser fuerte, severa y tenaz. Entonces resulta que un día, ya digamos, hay una primera unificación ahí de todos los reinos, los van a unificar a todos, y después ya cuando los tiene a todos unificados, porque esto es una dinastía, la dinastía Maurya, cuando unifica toda la India, entonces ya hacia el año 288, uno de los descendientes de Asoka también, otro de los emperadores Asoka, va a recibir un mensaje de un monje que es el que le va a contar la doctrina de Buda. Y aquí va a pasar una cosa impresionante. Estos unificadores de la India, este unificador de la India va a recibir una iluminación, un mensaje, y va a tener un proceso de conversión tan poderoso como el que tuvo Pablo de Tarso en Roma,
cuando con el cristianismo, cuando tuvo por el camino, cuando tuvo la iluminación, la revelación que le dicen: Saulo, ¿por qué me persigues? Y se convierte al cristianismo y universaliza el cristianismo cuando va en su camino. Pues eso le va a pasar a Asoka. Asoka va a entrar en contacto con el budismo. El budismo va a llenar su corazón de misericordia. Entonces va a gobernar con los preceptos del budismo, va a prohibir toda forma de violencia, no va a matar a nadie, va a fomentar toda la tolerancia, va a fomentar toda la convivencia, el respeto hacia los demás, va a tratar de crear un gobierno que evite el sufrimiento, que haga a las personas felices, va a generar un reino de espiritualidad, va a gobernar con las enseñanzas de Gautama Buda. Su corazón se ha convertido hacia la paz, su corazón se ha convertido hacia la belleza, y su corazón aborrecerá la violencia que se había ejercido indiscriminadamente durante todos estos procesos, y se va a convertir en un hombre lleno de belleza y de bondad por dentro, que tiene en sí el espíritu de Gautama Buda. Entonces, al hacer esto, el budismo va a adquirir una gran importancia en la India, y gente de las castas inferiores que llevaba una vida difícil va a encontrar consuelo y alegría en el budismo, porque los brahmanes habían monopolizado, digamos, todos los poderes. Entonces ahora con el budismo esto es bastante más digamos, más igualitario, si eso se puede decir en esta sociedad. Digamos, es mucho más, hace mucho más cercanas las relaciones entre las personas. Y él fomenta las comunicaciones entre los pueblos y entre los credos y entre las religiones, y llena los caminos de árboles y de aljibes para que los viajeros encuentren comodidad en las rutas, y hace que los pensamientos se puedan comprender unos a otros, permitiendo que los pueblos se conozcan y entiendan cómo piensan los demás. Y así es que Asoka va a permitir el florecimiento del budismo en la India. Mucho tiempo después, y a través del florecimiento del budismo y a través de la ruta de la seda, es que el budismo va a llegar al resto del Asia. Y es cuando los chinos van a tener la visión del emperador amarillo que va a traer el sol tras de sí. Es la llegada del budismo a la China, y después va a llegar a Corea, y después eso va a llegar a Japón, y el Asia va a tener hoy por hoy, inclusive en nuestros días, una influencia budista absolutamente poderosa. Pero el que le dio todo el florecimiento va a ser Asoka. Él es el que le va a dar todo el esplendor al budismo en la India. Entonces, más adelante va a haber una reacción, digamos, del hinduismo, ya en otro periodo, en el periodo Gupta. Y esa reacción va a hacer que el budismo sea absorbido por el hinduismo, que siempre logra montar todo dentro de sus miradas, y entonces el budismo será mucho más conocido después afuera que dentro de la misma India. Pero este emperador Asoka es el primer periodo de unificación de la India, y el resultado último de todo este proceso es una mirada hacia la tolerancia y la convivencia de todos los seres que en ese momento la habitaban, por la belleza y la bondad de Buda expresada a través de la sabiduría y el corazón sincero del emperador Asoka. Y así es como se da el primer proceso de unificación de la India. Habrá otros, habrá esplendores, habrá caos, y otros ciclos de unificación y otros ciclos de caos. Y esos ciclos repetitivos y espirales que van construyendo la historia de la India, y lo que va pasando entre sus dioses y sus mitos por entre esos tejidos, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la increíble belleza de Lakshmi y su espíritu femenino que rige las fuerzas eternas del universo junto con su esposo Vishnu, desde la mirada condescendiente y compasiva de Buda, que trae consuelo a los corazones afligidos por el apego y por tratar de mantener la permanencia en un mundo donde el cambio es la única ley, desde el jainismo, que respeta toda forma de vida y ve en las piedras y en los árboles el milagro de la existencia y de la vida, y por eso respeta todo cuanto el cosmos da, desde la profunda espiritualidad de un pueblo que piensa, siente y ama de una manera distinta dentro de su concepción del cosmos, y desde estos recorridos por los que estamos adentrándonos en las profundidades y en las bellezas de la India, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo.